Hoy tenemos un capítulo súper especial, béisbol, periodismo y literatura deportiva venezolana con Giner García. Señoras y señores, un invitado de lujo, el gran Giner. Giner, bienvenido. Muchas gracias, hermano. A ti sí te hay podcast. Por supuesto, y mucho Sí. Mira, mira lo que tenemos aquí. La nueva edición, esto es un sueño hecho realidad, un gran esfuerzo, conjuntamente con Emil Bracho. Giner García viene a presentar la nueva edición de Venezolanos en las Grandes Ligas. Arranquemos por ahí, no Giner. crees que es gratis. Tienes que bajarte la mula. O sea, esta no es la copia. Este es... Mira, vamos a hablar de Shohei Ohtani, de Ronald Acuña. No me interesa la literatura. Ronald Acuña está aquí también. Ya está aquí. Ajá. Cuéntanos un poco sobre esta nueva edición. ¿Qué ofrece la nueva versión de Venezolanos en las Grandes Ligas? Pero fíjate, César, tú conoces la historia de Venezolanos en las Grandes Ligas, que fue un libro que se editó por primera vez en 1990 y después lo volvimos a editar en 1994. En esa época tenemos menos kilos, más cabello, Más cabello. Canas. No Cuando teníamos canas, más mejor cabello dicho. y menos barriga. Y entonces, bueno, quedó siempre las ganas, la necesidad de actualizarlo un día, sobre todo porque los peloteros venezolanos, cuantitativa y cualitativamente, oye, están haciendo de todo, ¿no? En aquella época era un grupo reducido, ahora son casi 500 ya. Vamos a acercarnos a los 500 al terminar esta temporada. Y además de eso, el plan estelar que han tenido muchos, Galarraga, Ronald Acuña, Altuve, Miguel Cabrera, Carlos González, Maglio Ordóñez, Evo Abreu, tantos, Joan Santana. En fin, había la necesidad de actualizar toda esa rica historia. Y entonces hicimos la tercera edición, que en este momento van 2 tomos. El primer tomo narra la misma historia o los mismos capítulos del primero al 70. Es decir, de Alejandro Carrasquel a Eduardo Zambrano. Pero entonces, ¿qué ocurre? Había que actualizarlos porque había una etapa brillante de muchos de esos peloteros que no estaba contada en esa edición. Entonces, actualizamos esa edición y ahora hicimos el segundo tomo, que arranca con Roberto Petagine y que llega hasta el número 100, que es Richard Hidalgo. El tratamiento que se le da a cada jugador, para quienes no conocen el libro, es una biografía, es un respaldo estadístico, es una combinación de ambos, hay testimonios. ¿Cómo se organizó cada caso? Pero fíjate, es una combinación. Hay respaldo estadístico, por supuesto que es muy importante dentro del béisbol, pero en la parte que a nosotros más nos interesa es narrar las vivencias del pelotero. Porque que Andrés Galarraga fue champion bate en 1993, eso lo sabe todo el mundo. Pero lo que no sabe todo el mundo es cómo llegó un pelotero hasta allí, lo que pasó, lo que significa el sacrificio de jugar pelota cuando niño, el que vayas a un tryout o a varios tryouts y te rechacen, que te diga un técnico, mire, usted no váyase a estudiar, usted no puede jugar pelota, usted no tiene el potencial, y resulta que ese pelotero insiste hasta que recibe una oportunidad y se convierte en una figura, ¿no? Son muchos los casos. Entonces, el objetivo principal es narrar la vivencia del ser humano, por supuesto orientada en la carrera, pero todo eso que pasa el pelotero para poder llegar a Grandes Ligas, para, aunque sea tomarse un cafecito, agarrar un turnito, lanzar un inning, que muchas veces lo menospreciamos. O pasar por ahí y ganarse un anillo de Serie Mundial como William Cañate. Así es, hay historias interesantes de todo tipo justamente por eso. Y fíjate, no necesariamente las historias más interesantes son las de las superestrellas. Sí lo son porque son los peloteros que atraen. Pero yo siempre pongo el caso de José Miguel Nieves. José Miguel Nieves no fue un pelotero del otro mundo, tuvo 4 o 5 años en Grandes Ligas, no jugó como regular. Pero cuando tú lees la historia de José Miguel Nieves, para llegar al profesional, para recibir una segunda oportunidad, y todo lo que pasó, tú dices, oye, esto es una historia que vale la pena conocerla, porque estás hablando del ser humano y de todo lo que atravesó José Miguel Nieves para conseguir su objetivo de llegar a las Grandes Ligas.
el caso de jugadores, Giner, que no proyectaban, que no se veían y se convirtieron en, por ejemplo, José Altuve. Esa historia. Así es. Y está repleta la historia de situaciones como esa, la de Altuve, por ejemplo. ¿Puedes recrearla? Bueno, la de Altuve, todos sabemos que su tamaño lo llevaba a que de inmediato fuese rechazado, ¿no? Entraba y no, mira, esto no es la escuela de aprendices de jockey, este es el béisbol. Y lo rechazaban justamente por eso, ¿no? Hasta que Altuve persistió y en busca de esa oportunidad que finalmente de alguna manera se la da Alfredo Pedrique, Omar López también inmiscuido en esa decisión. Y él dijo, mira, yo lo que quiero es que me den un chancecito. Si no me den bono, no importa. Sí, lo firmaron por 2 empanadas y una malta, ¿no? Así es. Entonces, si quieren no me den bono, no me den nada, yo lo que quiero es el chance. Y bueno, lo demás, la historia todo el mundo la conoce, ¿no? De la clase de pelotero que ha sido José Altuve. Lo estamos bañando para el Salón de la Fama. Absolutamente, sin ningún tipo de dudas. Por supuesto que todavía le queda un poco de carrera, todavía digamos que tiene que terminar de dar ese paso final, pero todo indica que José va hacia el Salón de la Fama, ¿no? Como también Miguel Cabrera. Si hay alguien que tiene algún tipo de duda, eso no es así. Miguel Cabrera va al Salón de la Fama y en el primer año, porque tiene todo para ser Salón de la Fama en su primer año. Tan sencillo como ¿Podría ser unánime Miguel Cabrera? Bueno, a mí no me gusta hablar de unanimidad porque la historia te dice que siempre hay un César arriba. Sí, que aparece. No, yo no lo voy a poner arriba, que no, este pelotero no tiene los méritos. Siempre pasa eso, ¿verdad? Que hay una cosa. Sí, no sé si es una mezquindad, no sé si es un deseo de protagonismo o de querer que tiene que ver un poco con eso, con el deseo de protagonismo, porque ¿qué argumento tú puedes utilizar en contra de Miguel Cabrera? Por ejemplo, a eso hay casos que son discutibles. Vamos a discutir si Bob Abreu Salón de la Fama o no. Bueno, es discutible. Si tú dices que no, puedes tener argumentos. Yo digo que sí puedo tener mis argumentos. Pero hay casos de peloteros, como Miguel Cabrera, que eso es indiscutible. Eso no aguanta ninguna discusión. No aguanta ninguna discusión. Y de eso quiero hablar porque Giner, como parte de su trayectoria periodística, ha estado muy vinculado al desarrollo de nuestro Salón de la Fama. Y de eso sabe bastante. Y quiero plantear algunos casos, pero no con respecto a este, sino con el de Cooperstown, de algunos que él también mencionó. Pero antes, quiero hablar de algo y es retomar lo de Altuve, porque es un tema cercano en el caso del podcast, porque hablas de una persona de poco tamaño, rechazado por los scouts y con muchas dificultades. Y ese es el caso de nuestro productor, Berbín, Jesús Berbín. Tú eres nuestro José Altuve. Pero fíjate que ha triunfado. Ha triunfado, eres la estrella. O sea, esto no es una burla, esto es una reivindicación. Porque a pesar de que eres como una especie de MP3 de periodista de entretenimiento, tú eres el alma de este podcast. Este podcast no sería posible sin ti. Gracias, qué amable. Eres nuestro José Altuve. Para que te des cuenta sí. que todo el mundo tiene su historia. Cuando llegó, yo creo, el jefe le decía maldito enano. Mira, maldito enano, ahora es Berbín, Jesús. Tú eres. Enfócame a la muchacha para que salga alguien bonito aquí por primera vez. Ella es su compañera de programa. ¿Qué dice Angélica? Altuve. Ajá, nuestro José Altuve. Angélica es una maravilla. Ellos son parte del staff de Líder, que es la plataforma con la que tenemos este vínculo, esta sociedad para hacer Y a mí que me podcast. Y también tenemos a nuestro querido Yonder Pincay, que sí tiene un tamaño más digamos, como para proyectarse, pero cuidado con un chinazo. Mira, vamos a enseriarnos. Casos de MLB. Yo te voy a dar nombres, te voy a dar algunos nombres y tú me vas a dar tu opinión. ¿Sí o no? Hall of Famer. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bob Abreu. Bob Abreu es un caso difícil. Yo creo que está ahí en el borde. Hay una contradicción muy grande en el Salón de la Fama, que a veces uno dice, ¿por qué este pelotero y este no? Y hay varios casos, como Harold Baines, como Tim Raines, y yo creo que si Tim Raines y Harold Baines están en el Salón de la Fama, Bob Abreu debería estar en el Salón de la Fama. ¿Tú votarías por Bob Abreu en el Salón de la Fama? Votaría por Bob Abreu. Andrés Galarraga. Andrés se quedó corto, lamentablemente, y esa es una realidad, y a lo mejor es injusto, pero el hecho de haber jugado tanto tiempo en Colorado le quitó fuerza dentro de los votantes.
es contradictorio porque no debería ser así y porque, por ejemplo, tú vienes a Todd Helton, que jugó toda su carrera en Colorado y están o Larry Walker, Larry que sus mejores Walker. años fueron en Colorado también. Es un caso más. Entonces, es un poco contradictorio, pero creo que ese punto fue lo que le robó a Andrés la posibilidad de estar en el Salón de la Fama. Pero tú no hubieras votado por él. No. Tú estás del lado de los que creen que no lo merece. Porque, a ver, ¿cómo medimos el tema? O sea, sabemos la cantidad de años que tienes que tener de servicio en MLB para 5 años después de tu retiro optar al Salón de la Fama. Pero el rendimiento en esos años no está lo suficientemente claro. Si fuiste élite, si fuiste referencia durante un periodo importante, 8, 10 años, caramba, ¿cómo no merecer estar allí? Y a veces siento que también las comparaciones son injustas, porque a veces Claro. tu posibilidad de ingresar, tu posibilidad de estar, tiene mucho que ver con una comparación, incluso con un pelotero que no es de tu generación. Así es. Johan Santana. No, Joan lamentablemente su carrera fue muy corta. Tuvo un periodo muy dominante de 5 años allí extraordinarios y varios otros de muy buen nivel, pero salió prematuramente del béisbol. Y los casos de peloteros con tan poco tiempo son muy escasos, ¿no? Sandy Koufax, pero Sandy Koufax fue algo realmente Sandy Koufax fue Sandy extraordinario. Koufax. Sandy Koufax. Y un Ralph Kiner, por ejemplo, que también tuvo una carrera relativamente corta y está en el Salón de la Fama. Pero creo que a Santana lamentablemente le faltó un poquito de recorrido, las lesiones. Le faltó kilometraje, porque en su momento fue el mejor. Sí, en su momento fue el mejor. Johan Santana, Fue el mejor pitcher de su generación. En un momento, el mejor pitcher. A eso me refiero. Ser el mejor de tu generación no es suficiente. Ya Giner nos explica su posición. Omar Vizquel. Omar Vizquel para mí es Salón de la Fama. Y te voy a mencionar otro caso antes que me preguntes, David Concepción. ¿Por qué? Porque la defensa ha sido subestimada, olvidada. Y hablamos muchas veces cuando analizamos un juego de pelota, decimos lo importante que es la defensa y lo necesario que es para un equipo tener buena defensa para apoyar incluso a sus lanzadores. Y resulta que entonces a la hora de votar al Salón de la Fama, la defensa prácticamente no tiene el respaldo, salvo algunos casos, ¿no? A Aparicio, que le costó, porque Sí. él tuvo Varios años. esperar Ozzie Smith, pero yo creo que Omar Vizquel es un legítimo Salón de la Fama por todo lo que representó como campo corto. Terminó siendo un bateador útil, Sí. un pelotero que ayudó, que dio 2.800 tantos hits. Y en el caso de Concepción, tengo el mismo concepto, y Concepción incluso fue un bateador mucho más productivo. Mucho y más peligroso, sí, más clutch, lo sí. que llaman, lo que antes llamaban money player, que hoy se le dice bateador clutch. Y de hecho, Concepción, en una época en que los campos cortos no bateaban de la manera como posteriormente surgió, ¿no? Y Es que ese es un tema. Concepción ha tenido que lidiar en sus distintas posibilidades, en sus distintas nominaciones. Creo que en comité veterano compitió con un umpire y un dueño de equipo. Sí, eso no tiene ningún sentido. Eso siempre he estado en desacuerdo. Eso no tiene ningún sentido. De que entonces un ejecutivo, el representante de la asociación de peloteros. La mascota de los Padres de San Diego, que eso fue ¿por qué? Eso no debe ser. Y además los jugadores, los infielders de la época de David tenían números muy distintos a la época eso me posterior. refería, sí. La época posterior a Ozzie Smith, porque Ozzie Smith también era un bateador débil, por decirlo Débil, así. que se convirtió como Vizquel en útil. Sí, Aportaba a su equipo, no era un bate cartón tipo Mario Mendoza. ¿Tú te acuerdas aquel jonrón que dio Ozzie Smith en un playoff contra los Dodgers, que todavía en Los Ángeles no Sí, entienden? no lo creen. Mira, revisen, ese bate debe tener corcho, porque Ozzie Smith dio un jonrón en una época en la que no daba ni siquiera la llegaba hasta la zona de seguridad. Pero el caso del Salón de la Fama siempre va a tener esos matices, porque son, al final es, más allá de que te bases en estadísticas, en historia, es la subjetividad del periodista. Porque Mariano Rivera fue unánime, pero hubo otros que también pudieron serlo y por capricho de algunos otros, de algún uno que otro. Exacto. Sí. No, es completamente subjetivo. Ahí no hay... las estadísticas te dicen mucho, pero tú las interpretas a tu manera. Para lo que puede ser valioso para mí, a lo mejor no es para ti. O lo que tiene más peso para mí, a lo mejor no tiene más peso para ti. No tiene tanto peso. De manera que es absolutamente subjetivo el voto. Y se ha dado casos, lamentablemente, de el que no vota por porque este es antipático. Y sucedió con Ted Williams, no para el más valioso, no para el Salón de la Fama, sino para el más valioso. Ted Williams, varios más valiosos se lo robaron a mi juicio. ¿Por qué?
porque no era simpático. Y de hecho hay un periodista en Boston que dijo, ¿por qué no votaste por Ted Williams? Le preguntaron. Y ni siquiera lo colocaste entre los primeros. Creo que lo colocó de décimo o no lo colocó. Y le dijo que porque Ted Williams, bueno, pero ¿cómo no vas a votar? ¿Cómo tú vas a anteponer ese aspecto sobre lo deportivo, que es lo que están midiendo? Y hay otros casos también, Giner. Yo he sabido de casos de manera, a nivel underground, no públicamente, de periodistas que juegan con los votos. Entonces, ¿qué pasa? Voy a darle un voto a Giner García para que se mantenga en carrera y no voy a votar por este, que es el obvio, porque sé que los demás van a votar y va a ingresar, pero le estás restando a él la posibilidad de unanimidad, por ejemplo. No, y hay otro detalle, y es que tú tienes 10 votos. Exacto. Si tú tuvieras 3 votos, si tuvieras 5, te digo, bueno, pero tienes 10 votos. Es muy difícil que puedas llenar la papeleta. Y están los que votan, tienen 10 opciones y votan por uno solo. Así es, algo increíble. Tener esa posibilidad. A veces hay yo siento que hay mezquindad. Más allá de que se intenta, yo sé que es una filosofía de mantener el elitismo, ¿no? De que sea lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor, pero creo que hay un margen en el que hay algunas inconsistencias y algunas injusticias. Siempre lo habrá. Y es como el arbitraje. El arbitraje falla, no por una subjetividad, sino porque el árbitro considera que esto es strike y es una situación tan rápida la decisión que tiene que tomar que falla. Y en esto también está en la mano humana, la mente humana. Entonces aquí hay una inconsistencia, evidentemente, en cuanto a lo que es la votación de mucha gente. ¿Tú te acuerdas cuando íbamos a empezar a hacer este programa que ofrecieron un café, una cosa? Creo que a ti en algún punto sí, a mí me ofrecieron, pero ya se acabó. Lo que queda ahí. Hablando de inconsistencias, ¿no? Hablando de inconsistencias, ese tipo de cosas. Pero bueno, tratemos de seguir, porque además no nos queda mucho ya. Nos queda que 4 horas 20 minutos de programa. Ah, qué bueno. Entonces imagínate tú 4 horas 20 minutos sin café, estas cosas que pasan en los YouTube y en las distintas plataformas digitales. Estamos con Giner García en Yami que Main Podcast desde las instalaciones de Circuito Líder en Caracas para el mundo entero. Giner, comentarista no solamente de béisbol, también ha manejado La Fuente de boxeo. Tiene un libro de boxeo que lamentablemente no le quedan copias porque yo quería uno, pero... ¿Lo perdiste? ¿Ah? ¿Lo botaste? No, tú no me diste a mí nada. Cuando ese libro ya se acabó. Tiene un libro de boxeo. ¿Cómo se llama ese libro? Venezolanos en el ring. Venezolanos en el ring, que es la historia del boxeo de nuestro país. Además, es periodista y ha cubierto La Fuente hípica, así que es bastante versátil, pero primordialmente es conocido por el béisbol. No solamente como comentarista de radio y televisión, sino también por el tema de la literatura, por los libros, que es algo tan pobre en un país tan rico en historia deportiva. Realmente no tenemos muchas referencias literarias. Bueno, lamentablemente, creo que, y eso que ha subido un poquito, ¿no? En un tiempo para acá. Yo creo que hay algunas personas que hicieron un gran trabajo y que les debemos mucho, como por ejemplo Rubén Mijares, como Guillermo Becerra Mijares, el propio Juan Bené, que se dieron a la tarea de vez en cuando sacar algo. Bueno, en el caso de Juan Bené sacó muchas cosas, pero en aquella época era más difícil o era muy escasa la bibliografía deportiva en nuestro país. Posteriormente, bueno, yo tuve el privilegio, el honor de pertenecer al Fondo Editorial Cárdenas Lares, de estar al lado de Carlos Daniel Cárdenas en ese movimiento que dejó tantas cosas y que, bueno, que sigue dejando, ¿no? Porque aquí está, después de más de 30 años, aquí está el libro, otro libro. Y siento que a partir de ese momento crecimos un poquito en este aspecto. Javier González, Daniel Gutiérrez, Carlos Figueroa Ruiz, todos ellos también han estado bastante activos, muy activos en la publicación de los libros, pero siento que en el país no se le da la importancia que debería tener. Yo no sé, y a lo mejor lo que voy a decir es antipático, pero yo siento que la gente, si dice $50 por ese libro, no, yo con $50 no sé, me compro otra camisa, me voy a comer algo por ahí, una pizza, qué sé yo. No invierten porque les parece mucho dinero. Sí. Pero resulta que este libro, nada más producirlo, vale más de $50. Así es.
no es un negocio como para hacerse millonario. Para nada. Es un esfuerzo, Si fuese no estuviera aquí, no hubiera venido el programa. Dignificación del deporte, del periodismo, y además también es un respaldo para el fanático. Si el fanático supiera el tesoro que tiene aquí para afianzar su amor por el béisbol, he sido testigo del esfuerzo, y además que tú has apoyado a generaciones, no digamos generaciones posteriores, porque ha sido gente que también es más o menos contemporánea, porque por ejemplo hay un trabajo que es una tesis de grado, la de Richard Gómez de la final de Venezuela, que yo lo tengo y libro bastante. Ese sí lo tiene. Ese sí lo tengo, que es bastante útil para los comunicadores, y tú colaboraste con ese libro. Lo que pasa es que cuando estábamos en el fondo editorial, que varios de mis compañeros estaban todavía estudiando, Richard Gómez, Emil Bracho, Daniel Chapela, Iván González, todos ellos, yo les dije, mira, vamos a hacer algo. Para no hacer esas tesis que no sirven para nada, porque le gusta a la gente escucharlo o no, el 90% de las tesis en algunas carreras no sirven para absolutamente nada. Y además, por lo menos en la época mía, lo que les encantaba a los encargados de la parte de tesis, por lo menos en la Católica, donde yo estudié, era el famoso, eso era un sistema de medición de Kaiser, que era, creo que se llama, que lo que medías era centímetros por columna para ver el tratamiento que le da la primera plana del Nacional en comparación a la primera plana del Universal, la campaña electoral del 93. Entonces, eso era la tesis. Y me disculpan, pero eso no sirve para nada. ¿Okay? Entonces, yo les dije a ellos, mira, vamos a hacer una cosa. Ustedes necesitan hacer sus tesis para graduarse. Vamos a hacer algo que después podamos convertir en libros. Y en el caso de Richard, se hizo Iván González trabajó con Eder Díaz en algo sobre Vitico de Avalillo. Emil Bracho y Daniel Chapela, lamentablemente, tampoco se pudo publicar. Hicieron un trabajo, un compendio histórico de la Liga Especial de Baloncesto, de la parte histórica. Y eso, ese no se editó. No se llegó a editar. Pero Richard sí hizo este libro que él tituló Campeones. Que es una tesis de grado que salió, por cierto, con publicación, mención publicación y todo en la central. Y después lo publicamos con el fondo editorial, y ojalá podamos actualizarlo, pues yo creo que es un documento histórico extraordinario ese. ¿De cuántos libros estamos hablando ya que has participado? ¿Los que has hecho tú, con los que has colaborado? Mira, 8, 10. No, chico, suena, no quiero sonar pedante, porque no es la. Tranquilo, aquí que suena pedante soy yo. El que pedante pero es mi podcast. Sí. Mira, lo que pasa es que, fíjate, están las guías de medios. Claro, ya nada más por guía de medio ya tú. Como 50. ¿Entiendes? Pero digamos que la guía de medios es más recopilación que la parte. Bueno, no, pero literaria, eso es un libro. Pero es un libro. Es un libro. Están las 3 ediciones venezolanos en las Grandes Ligas, venezolanos en el ring, La Travesía, 3 ediciones. Que es el Magallanes. Es la historia del Magallanes. Yonder. ¿Sabes que Yonder ama este podcast? Porque si aquí traen puro que Carlito Feo. Y inclusive traje a Reyes Medina y él dijo, hablen nada más de su etapa cuando estuvo con Magallanes. Sí. Oye, vale, pero el tipo trabaja con La Guaira. No, Magallanes aquí. Trabajó 25 años con el Caracas. No, pero pregúntale de Magallanes. Mira, pero que La Guaira. No me importa Ronald Acuña, La Guaira, nada de eso. Y el hombre con Magallanes. Y de paso, Carlito Feo, tu compañero de tantas aventuras, la dupla magallanera, se vino al programa con una camisa de Magallanes. Ajá. Tuvimos que agarrarlo. Ese hombre ¿Se la quería quitar? No, se le iba a tirar. Lo quería abrazar. Y Carlitos vino con la esposa. Nosotros, ¿verdad? Eso nos daba vergüenza. Pero abrazar a Carlitos es un poco difícil, pero él quería. ¿Sí? Sí, y pasarle la cara por la camisa. Una cosa un poco complicada, bastante incómoda. Eso no salió al aire. Gracias a Dios tú te viniste de civil. Te aparece aquí con una chaqueta de Magallanes y bueno, íbamos a tener problemas. Es curioso, cada vez somos más magallaneros, o cada vez hay más magallaneros en este equipo, porque la señorita que estudias por allá... enfoquen a la muchacha otra vez. A ver. Sí. Magallanera. Al final tú eras que Bravo de Margarita, ¿no? No. Yo soy de unos de allá de Churuguara que todavía no han llegado a... Los caquetillos de Falcón. De las ligas independientes underground del inframundo. De hecho, todavía no hay pelotas sino chapas, pero eso es otra liga. La Chapa League.
Esa. La Chapa League, está bien. Bueno, pero nuestro amigo Yonder, cuando supo que venías, Giner tiene muchos años con el circuito radiofónico de Navegantes del Magallanes. Son muy pocos, Giner, ahora vamos a hablar de esta parte del tema de los medios, la comunicación. Son muy pocos los que tienen la suerte de trabajar e identificarse con la organización con la cual vivieron sus primeros amores, ¿no? Su ¿Y cómo sabes tú eso? ¿Ah? ¿Cómo sabes tú eso? Porque yo sé, pues yo te conozco. Yo sé que tú eres más magallanero que ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este señor, vale? Que don Carlos Lavoe. Don Carlos Lavoe. No, el periodista que murió, Maurielo, Rodolfo José Maurielo. Era magallanero, ¿no, Rodolfo José? Supongo, sí. O sea, tú me estás queriendo decir que tú no eras magallanero, tú eras magallanero. No, tú sabes que yo nunca le he tenido miedo a decir esas cosas, porque la gente o el profesional trata de esconder eso, porque el fanático muchas veces te dice, claro, pues este es magallanero, dijo tal cosa, no, este que es el Caracas. Y bueno, a mí me han dicho caraquista, guairista, de todo. Pero yo creo que está claro en que todos nosotros tenemos nuestro corazoncito y no es que llegamos al béisbol a trabajar. O ¿no? lo tuvimos. Antes fuimos. Porque hay gente que se divorcia. Sí, hay gente que se divorcia completamente. Hay gente que trabaja con 5 o 6 equipos en su vida. Y es muy difícil estar con un equipo y no ligarlo. Yo trabajé con Pastora de los Llanos 3 años y puedes tener la seguridad de que yo ligué ligué el equipo a Pastora de tu de vida. los Llanos. Sí. Eso pasa. Era así, pues. O sea, tú ves un equipo todos los días, ¿cómo no lo vas a ligar? Trabajas para ese equipo y cómo no lo vas a sentir y a ligar. Sí, pero hay una cosa, y además tiene que ver con las generaciones, porque hoy hay una manera también de los periodistas y los locutores de comunicarse y de empatizar con el público que es quizá más abierta que como sucedía antes. Yo siempre decía que al único que le quedaba bien ventilar su fanatismo era Visconti por su estilo. José Visconti en su noticiero. Claro, y él no trabajaba la fuente del Él no trabajaba la fuente, sino que hacía un noticiero y hablaba de los Leones. A él le quedaba chévere. Lo que tú hablas no es esconder, pero sí cuidar. En una entrevista como la que yo te estoy haciendo, porque no hablar de si eres magallanero, si eres... Lo que no estaba bien, o nosotros no veíamos bien, era andar hablando de eso todo el tiempo porque había un profesionalismo. Claro. Porque si yo soy de los Tigres, yo soy de los Tigres, el día que yo esté en una transmisión nacional que no sea de los Tigres, todo lo que yo diga, ya la gente va a estar condicionada. Es que este es de los Tigres. Si hablo bien es porque este es de los Tigres. Y si hablo mal, algo pasó porque este es de los Tigres. Y eso nosotros siempre lo evitamos. Pero hoy en día parece que no es necesario y todo el mundo anda diciendo por eso, yo soy del Caracas, yo soy de los Tigres. Y por eso te decía, o sea, yo nunca he tenido miedo de esconder eso porque siento que todos nosotros tuvimos nuestros amoríos y llegamos a profesionales de esto y tuvimos un fanatismo por algún equipo en el 99% de los casos. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando tú haces una transmisión, tú te olvidas de todo eso. Y la gente puede creer que es mentira, pero tú te olvidas de todo eso y tú lo que vas es a intentar por todos los medios que la transmisión salga lo mejor posible. Que tú junto a tu equipo, porque el éxito de una transmisión depende de la cohesión que haya en un equipo de narrador y comentarista y el locutor comercial, cualquiera que esté inmiscuido. Y tú pones en mente eso, que tu transmisión salga lo mejor posible. Lo demás queda en un segundo plano, si ganó este o ganó el otro. A ti te pasó y a mí me pasó. Beto Perdomo, gran maestro, Dios lo tenga en su gloria, me dijo, el día que te estés comiendo una empanada en un estadio y un fanático te diga que estás pasado de caraquista y otro fanático te diga que estás pasado de magallanero, es que estás haciendo el trabajo correcto. Exactamente. Y eso nos ha ocurrido todo. Nos ha ocurrido. A mí me pasó y recordé, y lo que Beto me dijo me sucedió. Quiere decir que estoy en el medio, que es lo que... Uno es humano y es subjetivo. La objetividad no existe, lo que existe es el equilibrio. El tratar de ser objetivo. Pero la subjetividad no siempre te va a dar, porque tú no es nuestra naturaleza. Claro. Nuestra naturaleza no es objetiva, es subjetiva. Tú tratas de ser imparcial, tratas de ser, pero al tú decir esto es negro, ya tú eres subjetivo, porque esa es tu percepción sobre lo que hay aquí. Entonces, eso ocurre. Y tú puedes puedes estar relacionado con un equipo, pero eso no significa que cuando tú veas un quieto en primera, tú vas a decir no fue out, porque es beneficio del equipo que tú ligas. Eso no es profesional y eso tengan la seguridad que los profesionales nadie está en esa situación. Periodista de mucha experiencia en distintos ámbitos del deporte y la comunicación. Giner García, háblame aspectos negativos y aspectos positivos de
el periodismo deportivo en las redes sociales? Creo que hay mucha ligereza, demasiada ligereza hoy en día. Línea. Arrancamos con Real Centerfield. Porque el que quieras tener un like, un seguidor, no te puede llevar a darle y postear algo sin la responsabilidad, sin Buscando asumir la atención, más Exacto. no haciendo periodismo. Exacto. Entonces, creo que eso está ocurriendo mucho, ¿no? Y además que ahí me van a decir que soy de la vieja escuela, pero yo extraño los domingos cuando yo me levantaba, compraba el Nacional, el Universal, el Meridiano, después más adelante el Líder, y leía, porque además yo sabía quiénes estaba leyendo. Yo sabía que estaba leyendo a Humberto Acosta, o de las últimas generaciones a Carlos Balmore, Efraín Sabarcia, Ignacio Nacho Serrano. Entonces yo sabía que estaba leyendo a personas que, bueno, tenían el medio responsables, con background. Exacto, con el más alto profesionalismo. Hoy en día, y no es que uno menosprecie la presencia de alguien en las redes, pero muchas veces no sabes quién es hasta que hay cierto camino. Y entonces tú tienes que preguntarte, bueno, ¿hasta qué punto esto es confiable o no es confiable? Entonces creo que hay esa ligereza porque las redes nos lleva a tratar de ganar seguidores, y eso afecta mucho el periodismo hoy en día. Porque es lo que está. Hoy en día cualquiera es periodista, ¿no? Sí. O pretende ser. O pretende cumplir con la función. Exactamente. El de lo que hablabas, el tema de la responsabilidad. Lo que estás queriendo decir es que aquí está el síndrome de la noticia quiero ser yo. Uh-huh. Yo el que escribe, no de quién estoy escribiendo, sino yo por lo que digo, como lo digo y lo que opino de. Y lo que genera esa opinión. Y el querer dar el tubazo. ¿Qué tubazo? No, eso no existe ya en redes sociales. Redes sociales, Ronald Acuña da un hit. Y antes que la pelota la corta el jardinero, ya está en todas las redes. En las redes. ¿Y lo positivo? Bueno, evidentemente la inmediatez, la posibilidad de que haya mayores espacios. Creo que, por ejemplo, esto es algo que nos trae este desarrollo, es la posibilidad. Antes quizás la gente tenía que esperar un chance en televisión, en radio, para hoy en día hay mucha gente que ofrece contenido muy valioso, porque hay de alguna manera una democratización de los espacios, y creo que ese es un punto muy positivo. Los costos operativos de esto, en los años 90 no podíamos soñar en hacerte una entrevista como te mereces, pagando lo que estoy pagando por esto. Que claro. Es plata, para mí es plata por mi condición, y además que esta partida del ambucio, muerto de hambre sindicalero, me sacan la plata, pero sigue siendo un costo menor a lo que sería, por ejemplo, una plataforma como la televisión. Me están diciendo que no hay almuerzo. Es la manera de... Pero pero eso no se lo aclaraste cuando te dije que lo llamaras para la entrevista. Aquí no hay ni almuerzo, ni tortica, ni viático, nada de eso. Ni más café, mira. No, ni más café. Ya tengo la boca. Ya no doy más. Y quedan 3 horas de programa y no me han traído café. Coño de la madre. Mira, Giner, esto también se permite. Eso también se permite. ¿Qué ibas a pensar tú que ibas a tener un programa donde el animador, el conductor iba a mentar madre? Pero bueno, son estas cosas. Esa es una de las cosas positivas. Esa es una de las cosas positivas, que yo pueda hablar en cámara con mi verdadero vocabulario. Así es. Giner, nos quedó de los casos Hall de la Fama, para pasar luego a otro tema que quiero tocar, el Salvador Pérez. ¿Lo estamos bañando también? Hall de la Fama. Va a camino. Va a camino al Salvador de la Fama. ¿Qué le falta? 3 años más de consistencia. Esos números están muy buenos. 3 años más de consistencia. Esos números están increíbles. Sí, yo creo que Salvador va encaminado al Salón de la Fama. A mí me pasó grabando unos posts para un patrocinador que tengo en las redes, del tema de que yo a diario trato de hacer como que seguimiento a lo que están haciendo los venezolanos en las grandes ligas. Hubo un día en el que Salvador superó a Antonio Armas en el registro de los jonroneros históricos. Uh-huh. Y ese día me detuve. Tenemos años celebrando a Salvador Pérez, y fue cuando me puse a revisar las estadísticas globales. Son unos números tremendos. Sí. Y está una temporada extraordinaria. Sí. Yo creo que Salvador es el mismo caso que José Altuve, van encaminados allá, hacia Cooperstown. El tema, esto es clave para nuestro programa. El tema de la sabermetría es que si no te gusta es porque eres un viejo. ¿Cómo es el tema? Pareciera que es así, porque
Pues yo veo en redes. No, eso es lo que es un viejo. Sí, sí, Yo, un pero ¿qué viejo. pasa? Yo tengo 36 años, yo no soy ningún viejo. 36 años en la radio. Me pasa, Giner. No olvides, Bueno. no pierdas el enfoque que este es mi podcast. Aquí soy yo el que puede tirar coñazo. No sale, sí. Mira, la sabermetría obviamente es algo que llegó para quedarse, es algo muy importante. Si no, las organizaciones de Grandes Ligas no tuvieran departamentos especialmente diseñados para presentar una serie de variables estadísticas que son de mucha importancia a la hora de tomar decisiones para cambiar un pelotero, para poner en el line-up a este o a otro en el line-up. Eso es indiscutible. Ahora, que el béisbol sea pura sabermetría, que hoy en día no importen los juegos ganados de un pitcher, que hoy en día, como cuando ocurrió con Cabrera, cuando Cabrera ganó la Triple Corona, hubo un periodista en los Estados Unidos que se atrevió a decir que él iba a votar por Mike Trout para el más valioso, que eso no era el horror, eso no era el punto, sino porque Cabrera estaba dominando en 3 departamentos que hoy en día no son importantes, como lo son los honrones, las carreras impulsadas y el promedio al bate. No, eso no puede ser, eso es inaceptable, eso es intentar cambiar un béisbol que tiene ya, ¿cuántos años? Cerca de 200 años, o vamos hacia allá. Entonces, eso es intentar cambiar el béisbol, porque tú no puedes ver el béisbol nada más a través de la sabermetría. Yo creo que la sabermetría nos permite escudriñar más en los talentos de los jugadores. Hay algo que me gusta mucho en la manera de transmitir juegos, en MLB sobre todo, es el tema de estas métricas de distancia, potencia. Eso me parece tan útil. Eso es extraordinario. Eso me parece extraordinario saber lo mamarro de duro que le pegaron a una bola, lo lejos que llegó la pelota. ¿Ah? Ajá. ¿Cómo? Bueno, tú sabes, es mi podcast. No, pero quiero decir, la potencia de los batazos. El tema de los picheos, el tema de las distancias. Todo eso es extraordinariamente interesante Extraordinario. y útil. Yo con la sabermetría, pero volvemos al tema sabermétrico, yo creo que es muy útil, pero sobre todo para oficinas. Están llamando ahí. ¿Quién es? ¿Dua Lipa? No. Dígale a Dua Lipa que ella estaba pautada, canceló y traímos a Giner García. Que llame otro día. O sea que yo vine de sustituto. Tú eres el sustituto de Dua Lipa. No, eso no me lo No, pero dieron. es que esa jeva No me lo anda. dieron. Esa jeva que si el disco ese es nuevo, entonces que se cree que no, chico. No. Dile que para el lunes. Mira. Pero como un halago, usted es el sustituto de Dua Lipa. Eres el oye, no eres el sustituto de Bad Bunny, es de Dua Lipa. No, de Bad Bunny también es interesante. Porque Coño, pero no Gana- sé. gana billete. Ay, cantamos. ¿Cómo es que canta? Bad Bunny, es muy valioso, sobre todo para la oficina. Yo creo que el público no llega a entender tanta vaina. No, El ahí- Babi, el Weeby, el Wery. Sí, hay una cantidad de cosas que son difíciles de entender, ¿no? Pero fíjate, yo te voy a poner un ejemplo. Lamentablemente tendría que revisar ahora mismo para un ejemplo reciente. El famoso WAR. Las llamadas victorias sobre los jugadores de reemplazo. El WAR es una estadística, o no, voy a corregir, porque ellos no le llaman estadística, le llaman variable o hay otro término que utilizan. Es hoy en día muy valorado. Es una valoración. Ese es el término que ellos utilizan. Como Entonces, esa carta de presentación del pelotero. El WAR es súper importante, es lo más resaltante ahorita. Y era, por cierto, el punto a favor de Mike Trout que decía que el periodista en 2012. Ahora, tú buscas el WAR. Y a veces tienes un pelotero como, por ejemplo, vamos a buscar, a lo mejor Salvador Pérez. Vale, por allá perdido en el WAR y resulta un jugador que está en 2.40, que lleva 15 impulsadas, está tercero, cuarto y está mucho más arriba de Salvador. Eso lo ves a cada rato en el WAR. Ok, se le da un punto muy importante, un peso muy importante a la defensa. Y yo que acabo de hablar de la defensa, voy a ser incapaz de decir, bueno, que es que quitemos la defensa. Pero a veces tú ves unos casos y tú dices, como este pelotero puede tener un mayor valor que este otro. Y lo consigues a cada rato en lo que es el WAR. Una vez yo recuerdo
B.J. Upton, bateando 180, con un montón de ponches, con pocos honrones, pocas empujadas, entre los líderes en WAR. ¿Por qué? Por su gran defensa, por la defensa que lo... Pero, ok, yo entiendo la defensa y soy amante de la defensa y de la importancia que tiene la defensa para el juego. Pero 180 es 180. Está bateando 180 y se ha ponchado una vez cada 2.8 turnos, algo así. Hay otro detalle y tiene que ver con esta nueva manera de ver el béisbol. Un bateador puro de líneas como Luis Arraez es un pelotero que no está ni en la mitad de la tabla de los que ganan billetes. Un tipo que da 40 jonrones, pero batea 200, tampoco es... No, bueno, o sea, hoy en día... Kidman. Exacto. Un Kyle Schwarber, un... ¿Cómo se llama? Joey Gallo, que batean 190 y sacan 30 pelotas. La importancia de Schwarber o la diferencia con Schwarber es que coge muchos boletos, ¿no? Sí, tiene un OVP realmente interesante. Pero hay la característica del jugador antiguo, que era especialista en algo. Luis Arraez tiene 2 títulos de bateo de manera consecutiva y podría incluso conseguir un tercero y con otro equipo. Una locura. Luis Arraez no es un pelotero élite. Sí, Luis Arraez no es considerado por muchos como un pelotero élite. Eso hubiera sucedido en los años 70 y estaríamos hablando del rockero venezolano. Exacto, porque primero no es un hombre que da muchos extra bases, que empuja muchas carreras. Segundo, tú hablabas, de las mediciones y él no le da fuerte a la pelota. De hecho, hay una medición que salió recientemente, el pelotero que de los que juegan regular, eso que le pega menos fuerte a la pelota es Arraez. Pero le pega menos fuerte, pero cae donde no hay nadie, que es lo importante. Y ese es un señor que tiene un porcentaje envasado siempre alrededor de 400. Es decir, está circulando, yo voy 10 veces a batear y en 4 estoy en las almohadillas. Entonces, tiene un valor. Y dentro de la estructura, por supuesto, ¿cuáles son los peloteros que más dinero ganan? Los que pueden dar 40 jonrones, impulsarse en carreras, los pitchers que te pueden ganar 90 juegos, porque hoy en día eso ha cambiado mucho. El papel de relevista es tan distinto o tan importante que... Y hay especialización, el del sexto, el del séptimo, el cero. Y el abridor ya tiene muchas menos decisiones porque lo sacan rápido el juego. Pero son los grandes abridores, son los que ganan mucho dinero también. Entonces, todo tiene que ver con la estructura. Arraez es un gran pelotero y eso no es un excelente pelotero. Así le pegue suave la pelota. Pero la pone y se hay otros que no le dan y él le da siempre. Sí. Yo estoy de acuerdo de alguna manera con el quitarle peso al tema de victorias y derrotas, no de desaparecerlo, porque creo que la esencia del juego es ganar y perder. Y si no, pregúntale a qué pitcher te va a decir, a mí no me interesa si gané o perdí. Yo creo que es parte de la naturaleza, es parte de la esencia ganar y perder, pero sí creo que es un número que ha perdido distancia con otras maneras de estudiar la calidad de un pitcher. Con eso estoy de acuerdo, me parece que está bien. Pero siempre que cuántos juegos ganó. Sí. Pero que digan que eso no importa, eso no importa tampoco. Es que es el radicalismo lo que a veces es. El radicalismo espanta al que quiere adaptarse a la nueva. Tú entiendes que la victoria no tiene el mismo peso de hace 30, 40 años, porque las cosas han cambiado, porque el triunfo de un pitcher no depende exclusivamente de él, y en eso estamos claros, pero no le quitemos tampoco fuerza, porque que Ranger Suárez haya ganado 7 juegos, no es que es Ranger Suárez ganó, ¿qué importa? ¿Qué podcast? ¿Qué importa que gana sin podcast? Y sobre todo, porque además la calidad de esa victoria tú la puedes rápidamente constatar viendo la efectividad y el whip. Claro. Porque un tipo que gana 20 y tiene efectividad de 6, tú sabes que lo que tener un carro de leña equipo que lo respaldaba y ganó ese juego ya lo mata como Bartolo Colón. Así es. Pero hay una cosa, y es que antes los abridores iban 7, 8, 9 innings. Sí, hoy en día eso es muy difícil. Eso es rara vez, algunos llegan a 7. De hecho, Ranger Suárez está pasadísimo con eso. Pero, y entonces, muchas veces no optan a la victoria porque, el juego se desarrolla. Antes había el desenlace en octavo o noveno inning y él optaba a la decisión o a la victoria. Hoy en día es más complicado. Hoy en día el relevista entra temprano en el juego y tiene un porqué. Sí. Porque es un brazo fresco. Hay grandes relevistas, el béisbol ha cambiado, se sabe que el pitcher abridor va perdiendo un poco de efectividad a medida que va enfrentando nuevamente a los mismos bateadores, todo eso, pero no podemos decir, pero las victorias no valen de nada, como pretenden algunos.
Las victorias sí Sí, valen, sí sí tienen valor. importan. El Pero atleticismo. hay otras formas de medir. Es igual que el promedio al bate. No, que el promedio al bate no importa, que eso no... No, mira, el OVP es más completo. Pero no es lo mismo... El OPS es un gran, Claro. una información Pero muy no es, importante. no es lo mismo tener un OVP de 400 y batear 270, o el caso de Schwarber, por ejemplo, Kyle Schwarber. a que tú tengas un OVP de 400, bates 320 y tengas más honrones. Porque un hit y un boleto no son lo mismo. Son lo mismo en algunas oportunidades, pero en muchas ocasiones no son lo mismo. Además, en el hit tenemos que incluir el doble, el triple y el honrón. Claro, y además tú eres más peligroso. Si tú eres hiteador, o sea, la manera de... Es que el juego se realiza en el terreno. Tú no puedes dejar de ver para el terreno. No puedes meter la cabeza en una computadora y olvidarte del terreno. El juego se desarrolla ahí en el terreno. Pero es que fíjate, si yo doy un sencillo, genero situaciones que no genero con un boleto. Claro. Con un boleto, para empujar una carrera, yo tengo que tener 3 envases. Exacto. Con un sencillo, yo puedo empujar una Y carrera, hasta una 2. en segunda, hasta 2, incluso Propiciar una tercera por un error en tiro. error en tiro, Porque un también es lo que error tú en el corte propicias de con las pelota. cosas que Entonces, claro. eso de que un hit y un boleto es lo mismo, no, eso No, es es verdad. absolutamente falso. Ahí estoy de acuerdo contigo. Estoy de no, acuerdo en lo contigo. demás no. Ah, En lo demás no. es no, de toda primera la vez que coincide conmigo. de toda la paja que aquí se ha hablado, bueno, lo del libro y lo de, pero hasta ahorita. Esta es la El primera, libre porque estás buscando que te lo regalen. la ¿no? primera, Porque- la primera porque- coincidencia. No, chicos, yo pago mi libro. ¿Tú crees que este bueno. Mira, con este podcast yo compré ese aro. Compré aquel aro. Ujú. Compré la conciencia de esa muchacha para que hable bien de nosotros en sus redes. Yo tengo plata para pagar todo aquí, chico, Bueno, entonces yo te pago esa vaina. Págate. No. ¿Cuánto es que cuesta acá? 50, pero te lo voy a dejar en 60. En promoción, 2 por 120, si quieres. Giner, el mejor pelotero que tú viste. Wow, qué pregunta, hermano. Que yo he visto. Yo pienso que es Barry Bonds. Mucha gente me va a caer encima diciendo que Barry Bonds Se metió una vaina. se metió una vaina Ujú. y no es mentira, metió varias vainas. Ujú. Y todo el mundo en el béisbol lo sabe. Pero el meterte algo no significa que tú vas a batear. Claro, en el caso de él puede ser, llama mucho la atención que de repente a los 35 años, cuando la gente está en declive, o los bateadores están en declive, él subió. Él se fue Y para eso, allá. por supuesto que... Pero Barry Bonds lo hacía todo. Barry Bonds podía correr en grado superlativo, tenía la fuerza, podía batear para el promedio, tomaba un montón de bases por bolas. Era un muy buen jardinero izquierdo, solo le faltaba un poco de fuerza en su brazo. Y creo que si lo vemos ahorita, yo te diría que Barry Bonds, por supuesto, tiene un asterisco que yo no olvido Ujú. y que es lamentable, pero Que no lo soslayas. que lo no tiene- lo soslayas, pero que lo tiene un gentío. Muchos que sabemos y otros que no. ¿qué Que han pasado agachados. Pasamos de ese béisbol de Fororo y Carabota de Antonio Armas al béisbol de los superatletas, primero la mancha de los esteroides, pero hoy en día un béisbol muy atlético por un tema de evolución de medicina deportiva, del crecimiento de las Claro. organizaciones, de la posibilidad del jugador desde la academia, Eli de la Cruz, o sea, esos son los peloteros que estamos viendo ahora. Claro, claro. Sobre todo de 3 metros, que hace ese montón de cosas, muchos atletas, ya no hay aquel gordito, aquel Joe Oliver, Mike Lavalier, eso ya, los catchers. Sí. Los catchers, ahora tú ves Sobre todo Alejandro Kirk. sobre todo Alejandro Kirk. No, Alejandro Kirk le hace homenaje a Mike Lavalier. Pero los receptores parecen atletas de Sí. pista y campo. O sea, ha cambiado para bien, diría yo, porque Sí, claro. bueno, es la evolución del mundo. Y el gran pelotero, el pelotero que tú viste, dijiste, este se pierde de vista y no llegó a ningún lado. Y está tirando unas rectas. Eso es lo que llaman lo que llaman ahora el split. sweeper. El El sweeper. sweeper. El sweeper. Mira, hay muchos que O puedes nombrar, no tiene que ser uno, puedes nombrar varios. Mira, tú sabes que ayer casualmente estaba revisando algunas cosas y vi con los Bravos de Atlanta a Del Murphy, que fue un súper pelotero, Fue dos veces MVP de manera consecutiva en Sí. un equipo sotanero. y hablando de justamente lo del Salón de la Fama, ¿no? Las discusiones del Salón de la Fama. Y me acordé de Bob Horner,
Porque Bob Horner Bob Horner subió a las Grandes Ligas sin pasar por las menores, que varios lo han hecho. No muchos, pero varios lo han hecho. Con Atlanta. Él después jugó en San Luis, ¿no fue? Sí, después estuvo en otro equipo, no recuerdo. Las Cardenales de San Luis. Entonces, Horner, ese año 78 cuando sube, da 23 honrones en un retico. Novato del año. Y al año siguiente 35 medio lesiones. Y yo dije, este tipo es un fenómeno. Este tipo va a ser un bateador de 40 honrones varios años. Y no lo fue. O sea, su carrera fue corta, tuvo algunas temporadas buenas. Pero claro, como casos como el de Horner hay muchos. Y quizás, bueno, aquí podríamos hablar de William Magallanes. William Magallanes parecía que tenía... Exacto, venía para Venezuela después. Que iba a ser una estrella y no llegó a ser, no fue un mal pelotero. Fue aquí líder jonronero, líder en impulsadas, pero no pudo llegar a las Grandes Ligas cuando se pensaba que iba a ser un pelotero que era un pelotero con el potencial para jugar en Grandes Ligas y hacerlo a altísimo nivel. Y el mejor pelotero de toda la historia de los venezolanos, Aparicio, Cabrera, ¿quién? Miguel Cabrera. Cabrera para ti. Miguel Cabrera. Lo que Miguel Cabrera ha hecho, no lo ha hecho ningún otro venezolano. Ganar la triple, bueno, de hecho podríamos hablar que no solo no los venezolanos, ¿no? Sino que gran parte de lo que ha hecho Miguel son muy pocos los que han conseguido a nivel mundial, me refiero. Ganar la triple corona, ser 2 veces más valioso, ganar 4 títulos de bateo, dar 3.000 hits, 500 honrones, 600 y tantos dobles. Campeón de Serie Mundial siendo un niño. ¿Quién más ha hecho eso en Venezuela? Si este fuera el programa de Oscar Llanes, que en paz descanse, este hombre está vibrando, este hombre responde como los varones, de frente, como tiene que ser, carajo. Muy bien, así me gusta. Miguel Cabrera, sin lugar a dudas. No es el más completo, pero es la más alta. ¿Quién es el más completo? ¿Abreu? Abreu. ¿Y quién fue el mejor de la historia de nuestra pelota, Robert Pérez o Vitico? Los números están parejos. Están muy parejos e incluso en algunos renglones favorecen a Robert Pérez. Yo me quedo con Vitico porque, sin que esto signifique quitarle méritos a Robert ni a nadie, el béisbol en el que jugaba Vitico era un béisbol extraordinario, ¿no? Esa época de los 60, 70. Para estos muchachitos que están aquí con nosotros, era el Otani de los años 60, porque pichaba, bateaba. Ganó 10 juegos como pitcher. Bateó 400. Le daba un jonrón. Él no era un hombre de fuerza, pero el momento que daba un jonrón, lo daba. Tabalillo jugó una época en la que en Venezuela venían pitcher como Diego Seguí, como Camilo Pascual, como Luis Tian, aunque algunos de ellos jugaban con él, pero en los otros equipos también Darren Knowles, Alan Cluster, Wayne Garland, Mel Quinn, Michael Belinsky, bueno, vino Bob Gibson. Bob Gibson. Ese grupo de pitchers que venían acá, evidentemente es muy superior al nivel del picheo que vemos en nuestra liga de un tiempo para acá. Entonces, por eso me quedo con Víctor Tabalillo, pero Robert Pérez es una extraordinaria figura. Es un símbolo, símbolo de consistencia. De consistencia, de constancia, de perseverancia. Fuimos testigos de esas lesiones, Giner, que estuvieron a punto de sacarlo de la pelota, y él trabajó y volvió y tuvo una carrera muy prolongada. Un esfuerzo. Tú sabes que algo que sintetiza o que representa la carrera de Robert Pérez, lo dijo su compadre Luis Ojo el día que Luis Ojo fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol venezolano. Luis dijo: miren, yo estoy aquí retirado, hoy me están exaltando, y mi compadre, mírenlo como está. Mírenlo como está, de las condiciones que tiene. Ahorita es manager de la Liga Mayor, pero te da la sensación de Julio Franco, que está en mejores condiciones que los peloteros que dirige. Bueno, Sojo dijo ese día: va a jugar hasta los 50. Y bueno, jugó hasta los 40 y dele. Sí. Uno de Venezuela y uno de Grandes Ligas. La mejor versión de un equipo. Los Yankees del 20 y algo, los Atléticos del 73. El equipo que tú dices, yo creo que este equipo es el mejor de todos. Bueno, aquí me quedaría con el Magallanes de la 78-79, que ganó la Serie del Caribe.
aunque hay muchos equipos, por ¿Cuántas versiones del Caracas por ahí Caracas, temibles? Temibles. Lara. Con Lara llegó a Bolillo. tener unos... Lara, después que saboreó el primer título, armó a partir de allí unos Sí, equipos sí. interesantes. Oye, el Caracas en distintas épocas, en los 60, 70 y 80. Sí, señor. Porque Caracas, bueno, en esa época tenía a Davalillo, a Tobar, José Tartaúl, Ken Harrelson, seguí pichando. Pero O sea, tú era un dices equipo ese realmente- Magallanes. Ese Magallanes Sí. del 79. Sí. ¿Recuerdas el grupo, la Sí. innova habitual? Sí, bueno, el abridor era Ronnie Scott, que era el segunda base. Después seguía Osvaldo Olivares, que era el jardinero derecho. El Gago Olivares. Mitchell Page, que a veces estaba como primera base o left fielder. Willie Horton, el designado. Dave Coleman, que era el tercera base. Jerry White, el jardinero central. Tim Blackwell, el receptor. Alexis Ramírez era el noveno bate, era el shortstop. Me falta alguien por ahí. ¿Quién estaba? Jerry White, ya lo nombré. Félix Rodríguez era otro que estaba por ahí. Y tenía un grupo de pitchers muy buenos. Tanto importados como el caso de Manuel Sarmiento, que era caballito de batalla. Hay un equipo de La Guaira que me parece que fue extraordinario, que fue el de la 82-83. La primera versión guerrillera. Exacto. El primer título de la guerrilla. Sí, ese fue un gran equipo y diría que el mejor equipo, el equipo mejor conformado que ha llevado Venezuela a la Serie del Caribe fue eso del 83. Ese era un super equipo. Una Serie del Caribe que se jugó aquí en Venezuela, Caracas sí. y que contó con lo mejor del momento. Sí. Ron Jackson era el primero de ese equipo, ¿no? El que decidió el primer fue juego. Bruce Bochy era el catcher, ¿no? Bruce Bochy era uno de los que Bruce Bochy, que después, bueno, ya ustedes saben todo lo que consiguió dirigiendo. Y en las grandes ligas, ¿cuál fue el equipo que Giner García dice, estos son los reyes de la arepa? Bueno, voy a hablar de los que yo he visto, porque obviamente se habla de los Yankees del 27, con Ruth, con Gary. Eso ni en toda esa foto lo gente, hemos visto. sí, Puro texto, puro cuento. de los equipos que, bueno, evidentemente que el Cincinnati del 75 y el 76 era un super equipo, ¿no? La gran maquinaria roja. Lo que quizás su picheo no era el mejor, pero tenía unos buenos brazos ahí que sabía llevar el juego. Y con ese equipo de Morgan, Concepción, Bench, Rose, Ken Griffey. Tani Pérez, Ken Griffey padre, era un equipo extraordinario. César Jerónimo. Y los atléticos tanto los atléticos de los 70 como los atléticos de finales de los 80 también era equipo extraordinario. Con todo y que el de los finales de los 80 solo consiguió irónicamente una sola serie mundial. Jugó 3 series mundiales de manera consecutiva, pero solamente ganó una, la del medio, la del terremoto, Sí, la de San Francisco. La de los Gigantes de San Francisco. Y ese equipo que menciona de los 70 es ese trabuco limita a la maquinaria roja que estaba en desarrollo. O sea, el primer gran trabuco de los 70 es Oakland. Cincinnati le aparece por ahí y se lo barren. Sí. Porque la década comienza con Baltimore, con el gran equipo de Baltimore, pero después viene la herencia de los Atléticos de Oakland, y cuando se desgasta ese equipo es que aparece que Cincinnati empieza a ganar Serie Y Mundial. después vienen los Yankees. Y después vienen los Yankees con aquella rivalidad con los Dodgers. Entonces te quedas con la maquinaria roja de mediados de los 70 y los Navegantes de Magallanes. sí. Y los Atléticos. Los Atléticos del 70. Ok, Atléticos del 70 y Atléticos de los 80. Bueno, ya estamos en la recta final. Lamentablemente la plataforma nos permite nada más estar 6 horas con ustedes. Quedan 3 horas 20 minutos de podcast. Giner, bueno, ya hablamos de los equipos, hablamos de los peloteros. Aquí ¿qué opinas tú de la postura en años recientes de Juan Benet con el tema de los venezolanos, las cosas que ha dicho, la roncha que ha levantado, todo eso? Mira, yo no puedo opinar de Juan Benet. Cada quien tiene derecho a decir lo que le dé la gana, siempre y cuando tenga argumentos. No coincido con él, lo cual es mi derecho, pero no, es decir, él tiene derecho Mira, si él piensa que Vizquel no es Salón de la Fama, es su derecho. Si piensa que Abreu no es Salón de la Fama, está en su derecho. Si cree que Miguel Cabrera no va a salir en su primera, porque cada quien tiene su posición, ¿no? Yo no las comparto, pero las respeto, porque creo que cada quien tiene derecho a decir lo que considere, siempre y cuando utilicemos argumentos, ¿no? Los argumentos. Tus narradores y tus comentaristas favoritos, los que te inspiraron para emprender esta carrera. Uy, hay muchos. Por supuesto que... Cómprame 30 nada más. 30, no, yo creo que son 35.
Evidentemente que Felo Ramírez. Bien, amigos. Ahí lanza. Felo Ramírez para mí es extraordinario narrador. Yo disfrutaba. Cuando el narrador de radio es bueno, tú te generas imágenes, ¿no? Tú vas imaginándote el juego, vas creándote una imagen en tu cerebro que solo lo logran los buenos narradores. De Eliomao León, extraordinario. Iba a mencionarte a don Carlos Tobar Bracho, que me parecía a mí la sobriedad y además el manejo del juego que tenía don Carlos. Capacidad de descripción. Juan Bené, yo fui... Cuando Juan Bené no transmitía béisbol de Grandes Ligas, yo qué fastidio esta noche. Caía en depresión. Porque era todas las noches. Era un espectáculo, era un espectáculo. Seguir los juegos con Juan Bené y los disfrutaba muchísimo. A mí es un excelente narrador, al margen de lo que quiere decir la gente. Una cosa es esto y otra cosa es lo otro. Así que... y hay un narrador, estoy nombrando a los del pasado, porque tengo muchos narradores del reciente a los que aprecio muchísimo. Claro, tus compañeros de trabajo, muchos compañeros de trabajo. Excluyendo a César Arriba. Yo sabía que voy a mencionar a uno que siempre me pareció un excelente narrador, muy alegre, que fue José Aníbal Manso. José Aníbal Manso. La culebra. Yo disfrutaba mucho escuchando los juegos con José Aníbal Manso. Entre los comentaristas, Carlitos González, Rubén Mijares. Rodolfo José Maurielo también fue un gran comentarista en radio. Carlos Alberto Hidalgo. Y no voy a mencionar a los recientes, ni narradores ni comentaristas, porque son muchos. Afortunadamente creo que... Trabajas con la mayoría, no te debes meter un problema. Oye, no me nombraste en la vaina, te escuché. Afortunadamente esto no lo ve nadie. Eso es lo que tú crees. Eso, ay, te vas a llevar una sorpresa cuando lleguemos a 80 views en 5 años. ¿Verdad, querido? Pero Venezuela ha tenido unos narradores y comentaristas extraordinarios. Creo que de los mejores de Latinoamérica, y no solo en béisbol, sino en boxeo. En fútbol, que no somos un país tenemos grandes narradores. Tenemos tenido grandes narradores. Y en hipismo, ni se... ni hablar. Comenzando por el Rey de Reyes. Claro. Y un grupo de eso... Tú sabes que nuestro querido Albi Cedeño, que es también un conocedor de la historia y un amante, tuvimos una conversación muy nutrida sobre la cantidad de narradores hípicos después de Alicán. Porque uno habla de Alicán, pero es que hay una lista de 40 superestrellas. Y antes de Alicán también. Y antes de Alicán, superestrellas. Sí. La verdad que el hipismo tiene un arraigo especial y a nivel de locución, inclusive yo recuerdo... en épocas de liceo, de compartir con... Yo iba a buscar a mi hermano. Yo saqué sexto grado y de noche, como lo que llamaban parasistema. Porque no había online. Porque no había online, si no saco mi sexto grado online. Yo iba a buscar a mi hermano, pero se hablaba mucho. Yo recuerdo incluso aficionados a los locutores comerciales de las transmisiones hípicas. Claro. O sea, los locutores de las cuñas tenían su club de fans. Y del béisbol también. Leo Nazar, Moreno, Chepe Pérez Meléndez, el Lorito Jaspe. Sí. Una cantidad de locutores comerciales. Néstor López. Se me van algunos nombres, pero es que hay un grupo realmente nutrido histórico de locutores comerciales, comentaristas. Las transmisiones de radio lo eran todo. Sí. Televisión, aquí en había un juego, 2 juegos a la semana. Lo demás era escuchar transmisiones de radio. Y yo, enamorado de la radio toda mi vida, desde chamito, y disfruté mucho el béisbol por radio. Y todavía de vez en cuando me provoca, oye, va con un jueguito por radio. Porque la radio tiene un encanto muy particular y todos esos, la radio fue vital para el crecimiento del béisbol en Venezuela, para el crecimiento de la LVP. Por supuesto, la televisión tiene un papel extraordinario, una penetración incalculable, pero los fanáticos que crecimos en esa época de los 70, los 80, disfrutábamos muchísimo el béisbol por radio y todas esas grandes voces. Fíjense ustedes que habla de una penetración incalculable y me acusa a mí de chinazos. Pero bueno, es el invitado, vamos a seguir tratándolo bien. Penetración incalculable. Entonces me voy. Sí, mira, Giner, tú en el circuito de Magallanes, que tienes una gran trayectoria allí, has compartido con locutores comerciales como Otto Alejandro Moreno,
el gran Otto Alejandro Moreno, Víctor Córdoba, Rafa Rodríguez, que bueno, es narrador, comentarista, gerente, publicista. Pero en una época entró como locutor comercial. Y el Chocolate Molina, de quien no tenemos muchas cosas buenas que decir, pero es amigo de nosotros. Sí, es amigo de nosotros y un saludo para el Choco. Sí, pero la historia de la radio, yo coincido contigo. Y bueno, hemos tenido la suerte de estar. Hemos compartido transmisiones de radio, hemos sido circuitos rivales, pero venimos de ahí porque yo también vengo de ser aficionado de la radio, de los narradores de radio. Yo transmisiones de televisión, repito, muy pocas, pero es que las estrellas de la televisión estaban en la radio, venían de la radio. Sí, compartían, ¿no? Pero en esa época, como tú dices, la radio uno, iba a decir, veía, y en efecto uno... Pero es que uno sentía que veía. Sí, uno sentía que veía. Con esos grandes narradores, uno sentía que veía el juego y después venía el comentarista a terminar de aclarar lo que había pasado y yo realmente lo disfrutaba muchísimo. Giner García viene a presentar Venezolanos en las Grandes Ligas en su nueva edición. ¿Cómo puede hacer la gente para comprar el libro? Cómpramelo, ¿vale? ¿Para qué? Yo te voy a comprar tu vaina, pero que diga, aprovecha al público, que esto lo ve todo el mundo, chicos. Vamos a buscar por aquí la chuleta, que están los números. Está en las librerías Tecniciencias, está una tienda llamada Hecho en Venezuela, que hay una en las Mercedes, otra en el aeropuerto. Y pueden llamar, vamos a ver si consigo los números, ¿vale? Todavía no voy a acabar aquí con el programa, vamos a esperar un poquito que yo consiga los números, que no me los sé de memoria. Quedan 3 horas. Quedan 3 horas, ajá. Vayan al piso 5 del CCT, la pirámide invertida, oficina 509, o llamen por los siguientes números, acá porque no veo, 959-7077, 959-7077, 959-2467, 2467, el 959-6691, 6691, y el 959-8639. Allí les dan los detalles, también está en librerías Tecniciencias, está en el Museo del Béisbol en Valencia. En todos esos sitios pueden conseguir el libro Venezolanos en las Grandes Ligas, tanto la edición, el tomo 1 de la tercera edición, como este tomo número 2, y ya próximamente viene el tomo número 3. Ese día has invitado, no te vayas para Valencia, que la otra vez no fuiste. Así es, Giner García, comentarista, locutor, periodista, escritor y figura de todos los medios y ahora en las plataformas, aquí como invitado en Yami que me podcast de Circuito Líder para Venezuela y el mundo. Giner, cerramos un mensaje para esos chamos que están estudiando comunicación social y que se mueren por ser unos pelabolas como nosotros, incursionar en esta vaina para morirse de hambre, para compartir con nosotros la moridera de hambre, tu mensaje. Claro, eso hay que compartirlo. Porque nosotros nada más. Si no vamos a joder, nos jodemos todos. Así que vengan a comentar y a narrar. Bueno, que como César le acaba de decir, la parte económica, recuerden que si ustedes no tienen pasión por esto, mejor que se dediquen a otra cosa, la administración, la economía, el derecho, lo que ustedes quieran. Pero si les apasiona, entonces a estudiar mucho, a aprender, a escuchar a la gente que tiene cosas que decirnos para luego ser unos buenos profesionales. Y recuerden que esta es una profesión de mucha responsabilidad. Aquí tenemos que ser responsables con lo que decimos, cómo lo decimos, así que no podemos estar cayendo en deslices y tenemos que ser serios en esta profesión que es bellísima. Pelamos hola, pero es bellísima y pero lo hacemos con mucha pasión. Como el personaje que lo hacemos con amor, ¿te acuerdas? Lo hacemos pero con amor, hermano. Placer, hermano. Giner García, un invitado de lujo en este capítulo, el número 34 de la sexta etapa de nuestra quinta temporada en Y a mí que me podcast desde Circuito Líder para el mundo entero. Será hasta una próxima oportunidad. Recuerden, suscríbanse al canal, den like, den corazón, den páncreas, den hígado, escriban, comenten que usted cree que a mí me mantiene que el alcalde. Esto hay que ponerlo a moverse, hay que facturar la vaina. ¿Hasta cuándo? Pues no joda. Me arreché. Sí, ¿no?